de hoy se titula, hermano, los que rechazan a Dios, o los que rechazan la verdad de Dios. De eso vamos a hablar el día de hoy. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 25. En ellos tendremos nuestra meditación esta mañana. Romanos 1, 18 al 25. Hoy no hay proyector, así que use su Biblia. Bueno, y siempre use su Biblia. ¿Lo tenemos, hermanos? Acompáñenme en la lectura. Vea cómo empieza esta porción, estas palabras que Dios o el Espíritu Santo a través de Pablo nos deja en su palabra. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Mi Dios amado, te pedimos en esta mañana, te suplicamos en el santo nombre de Jesús que hagas tu obra en nosotros, Señor. Si te hemos ofendido en alguna manera, perdónanos. Perdónanos, Señor, y concédenos la gracia de entender tu palabra, Dios mío, que ella edifique nuestras vidas, que ella nos exhorte, que nos consuele, que redarguya, que corrija, que instruya nuestras vidas. Señor, cumple tu propósito en nosotros. Que nuestros oídos, Señor, sean capaces de escucharte, que nuestra mente y el corazón también tengan la capacidad de entenderte, Señor. Eso es, tu palabra dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerte y entenderte, que tú eres Dios todopoderoso. Háblanos, Señor, y danos la capacidad de entenderte. Mi Dios, gracias por esta bendición que tenemos de estar en tu casa, en tu templo, en tu presencia. Señor, gracias también por los hermanos que en la radio, Señor, van a escuchar tu palabra, y sus vidas también recibirán esa edificación que viene de ti. A ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra en este día, y te agradecemos, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el mensaje que Pablo envía aquí a sus destinatarios, entre quienes había gente, obviamente, que no había nacido de nuevo, gente que estaba entre la congregación, como entre los hebreos, la carta a los hebreos, gente que estaba ahí junto con el pueblo de Dios, habían oído la palabra, pero aún no habían creído en el Señor, no se habían convertido o no habían nacido de nuevo. Y ahí quiero comenzar el mensaje. Hay diferentes definiciones de lo que es, bueno, no definiciones, sino que hay diferentes apreciaciones acerca de las cosas más trágicas en la vida de una persona. Hay quienes dicen que la peor tragedia es morirse, pero hay otros que opinan que la peor tragedia es morirse sin haber nacido de nuevo. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si una persona se muere sin haber nacido de nuevo desde el punto de vista cristiano? ¿Qué sucedería con esa persona? Se condenaría.
Entonces la peor tragedia no es morirse, porque si usted es cristiano, si usted ya ha nacido de nuevo y se muere, esa no es la peor tragedia. Es más, bíblicamente eso es ganancia, bíblicamente, porque como dijo el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir. Entonces para un cristiano morir no es una tragedia. Para una persona la tragedia es morir sin haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y todos los que hemos conocido al Señor, lo que anhelamos es entrar a su reino, estar con Él eternamente. Esa es nuestra aspiración, es nuestro anhelo. Entonces la tragedia sería morir sin haber nacido de nuevo. Esa sería la peor tragedia. Y lo triste de todo esto es que todo el mundo ha escuchado hablar de Dios. En nuestro tiempo, hermano, ¿quién no ha oído hablar de Dios? ¿Quién en este país no habrá escuchado hablar de Dios? Yo le aseguro que no hay una sola persona en este país que nunca haya oído hablar de Dios. Y entonces, si todos han oído hablar de Dios, ¿eso quiere decir que todos creen en Dios? No, no todos creen. A algunos ni les interesa, les da igual que les hablen de Dios, les es indiferente el tema de Dios, el tema de la Biblia, el tema de los asuntos espirituales. Para ellos les da igual, les es indiferente. Eso es lo triste. Y acerca de eso es que justamente Pablo dirige estas palabras de la carta a los romanos, a esas personas que, habiendo oído acerca de Dios, no le glorificaron, dice, ni le dieron gracias. Esa es la recriminación de Dios para esas personas. Y también aclara en esta porción que Dios de una u otra manera se da a conocer a todos los habitantes de la tierra, a todos los hombres, a todos los seres humanos. Así empieza el versículo, no empieza el versículo 18, sino el 19. Leamos el 19 y 20. Leamos esos dos versículos. Dice: porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Les es, o sea, todos los habitantes de la tierra les ha sido manifiesto que Dios existe. Y alguien dirá: a mí nunca me han hablado de Dios. Entonces él continúa diciendo: pues Dios se los ha manifestado. ¿Y cómo? Porque las cosas de Dios, las cosas invisibles de Él, refiriéndose a su poder y a su deidad, o sea, lo poderoso que Dios es, y las cualidades propias de Dios, que es la deidad. Dios es único, sus cualidades todas se hacen claramente visibles, dice el 20. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Y cómo sabemos que esas cosas son la evidencia de la existencia de Dios? Por eso dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Hace algunos días leía un artículo de un pastor, bueno, de un cristiano, es un ministro, pero que además es científico. Y él da una serie de argumentos científicos, o más bien no científicos, sino que la ciencia respalda la existencia de Dios. Y dice que los científicos no pueden explicar la creación. Han tratado de diversas maneras de explicar el origen del hombre y no pueden. Siempre se topan con que hace falta algo en sus teorías. Algo hace falta. ¿Quién dio el origen a lo primero que ellos dicen? Bueno, que hubo una explosión, que hubo una célula, etcétera. ¿Quién comenzó todo? Ese es el punto que ellos no pueden explicar. Y llegan a la conclusión de que debe haber algo o alguien que originó todo. Y la única respuesta es un Dios creador. Entonces, y luego empiezan a plantear los diferentes sistemas complejos de toda la creación. Mire, hay tanta complejidad en el cuerpo humano, en la naturaleza, en los astros, en la manera en el que el universo funciona. Hay tantos aspectos complejos que es imposible, dicen los mismos científicos, dicen: es imposible que todas esas cosas sean producto de la casualidad. O sea, así que las cosas se fueron ordenando y fueron tomando forma por sí mismas, por la casualidad. Imposible, dicen ellos, llegan a la conclusión que eso no es posible. Tiene que haber habido una mente maestra detrás de toda la creación, detrás de todo lo que existe, para que el mundo y el universo funcionen como lo hacen. Entonces dice ese científico que si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, no podríamos vivir. Y si estuviera un poquito más lejos, tampoco podríamos vivir. Y da diferentes aspectos que dice: si la Tierra estuviera un poquito más inclinada, dice, sucederían
ciertos fenómenos de la naturaleza que también harían imposible la vida. Y tantos detalles que da de las cosas que nosotros a veces no conocemos, no podemos ver. Y dice él, es imposible negar que hay un Dios todopoderoso detrás del universo, del cuidado del universo, de la creación del universo. Entonces, ahí está la respuesta a eso que dice el versículo 20, que las cosas invisibles de él. Alguien dice, pero ¿y dónde está Dios? Yo no lo puedo ver. ¿Acaso no lo ves en todo lo que él ha creado, todas las cosas que él ha hecho? ¿Tienes otra explicación para eso? Esa es la pregunta. ¿Alguien puede explicar el origen y la manera en que todo funciona? Nuestro cuerpo, ¿cómo es? Nuestro cuerpo es tan perfecto. Y dicen, bueno, ¿y quién lo diseñó? Tiene que haber habido una mente maravillosa para crearnos, hacernos de la manera en que nos hizo. Y todo, bueno, le agregamos a esto otro detalle curioso. También hay por ahí, esos son los detalles de la creación de la naturaleza, pero yo le agrego esto, la Biblia. La Biblia en sí misma, hermano, es una obra maestra. ¿Por qué? ¿Usted sabe cuánto tiempo tomó escribir la Biblia que usted y yo tenemos? ¿Tiene idea cuánto tiempo se tomaron para escribir? Usted y hoy tenemos la Biblia, los 66 libros de la Biblia, pero ¿durante cuánto tiempo se escribió la Biblia? Alguien dirá, no, mire, es que no es como el Popol Vuh. Ese lo escribió un fulano y se puso a escribirle y ahí está el Popol Vuh. Pero la Biblia, ¿cuánto tiempo tomaron para escribir la Biblia? ¿Sabe usted que se tardaron más de 2000 años en escribir? O sea, no es que se pasaron 2000 años escribiendo, no, es que Dios fue revelando diferentes partes de la Biblia en diferentes tiempos. Ahora, así, hermano, pero ¿y eso qué tiene de asombroso? Usted se da cuenta que la Biblia no tiene contradicción alguna, que en más de 2000 años muchas personas, porque fueron muchos los que participaron, los que fueron los instrumentos de Dios, a quienes Dios inspiró para escribir la Biblia. ¿Y cómo es que este que escribió 1000 años después de que el que escribió lo primero, cómo es que tiene tanta conexión con lo que aquel escribió, y luego otros 1000 años después escribe otro, y todo aquello se relaciona y no hay ninguna contradicción? Y la Biblia es tan perfecta y hay una unidad de tema en él, y hay unidad de pensamiento en la Biblia, y o sea, es decir, la Biblia no tiene contradicción, no tiene vacíos, no tiene errores. ¿Cómo es que todas esas personas pudieron ponerse de acuerdo durante 2000 años, más de 2000 años, para escribir este libro? Y que sea tan perfecto, y que usted ahora lo puede unir desde Génesis hasta Apocalipsis, y tiene un tema central y tiene un propósito de estar ahí. Y alguien dice, jamás, los mismos que expertos en el tema de la literatura dicen, imposible que haya otro libro como este. No lo pueden cuestionar. Otro detalle, por los que todavía piensan que Dios no existe, ¿cómo es que en la Biblia hay tantas profecías que se han cumplido, pero así, mire, al pie de la letra? Ahí salen con esos cuentos de que el tal Nostradamus predecía. Nada que ver, hermanos, puros inventos. Nada que ver. Las profecías del Señor son tan precisas en la Biblia. Los detalles que Dios nos da en la Escritura son tan perfectos que es imposible cuestionar la veracidad de este libro. O sea, ahí llegamos a otra evidencia. O sea, ¿qué más evidencias? Vemos la naturaleza, vemos la palabra. Y bueno, y si no nos basta la palabra, quiero contarles que en la historia, voy a usar el término la historia secular. Cuando decimos la historia secular es que hay historiadores, no los escritores de la Biblia. Hay historiadores como por ejemplo Flavio Josefo. Es un historiador de tiempos de Jesús que da evidencia de que Jesús existió. Él habla acerca de Jesús en sus escritos. Y Flavio Josefo, por decirlo, no era cristiano, era un historiador o alguien extra bíblico. Y allí dice que Jesús existió. Entonces, tenemos la evidencia de la naturaleza, tenemos la evidencia de la Escritura, tenemos la evidencia de la historia que nos dice que Dios es real. Y entonces dice aquí en el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y termina el versículo 20 diciendo: de modo
O sea que aquel que quiera decir o quiere mantener la posición y decir, es que Dios no existe, no tiene excusa. No la tiene. La verdad está delante de sus ojos. Que no la quiere aceptar, que no la cree, eso es otra cosa. Pero la verdad está delante de sus ojos y no se puede ocultar, no se puede negar. No tiene excusa para decir, no creo en Dios, no, Dios no existe. O no me han hablado de Dios. La naturaleza nos habla acerca del Creador. Hay otro detalle también que los científicos dan acerca de la existencia de Dios. Este es, ¿cómo le llaman? No recuerdo cuál es el término que utilizan para referirse a este argumento. Y dicen, ¿cómo es que en la conciencia de tantos seres humanos, miles, millones de seres humanos alrededor del mundo, de diferentes culturas, existe la idea de un ser superior? Porque usted se da cuenta que ¿cómo se dice? Los habitantes de este continente, antes de que fuera colonizado, ¿adoraban a Dios o no adoraban a Dios? Digo, a lo que ellos consideraban Dios, al sol, a la luna, a la lluvia, a la tierra, etcétera. Adoraban. ¿Y por qué adoraban a ese tipo de cosas o de aspectos? Porque en sus conciencias había la idea de que había un ser superior. ¿Y por qué hay tantas religiones? ¿Por qué algunos adoran a Buda, otros adoran a Mahoma, etcétera? Porque en la conciencia del ser humano existe la idea de que debe haber un ser superior. O que le dan diferentes nombres o que buscan diferentes maneras para adorar, sí. Pero eso les indica que fueron creados de tal manera que en su conciencia o en su interior existe la idea de un ser superior. Y si lo vemos de esa manera, la cantidad de personas proporcionalmente en el mundo que no creen en la existencia de un ser supremo es pero mínima. La gran mayoría, podríamos decir como un 95% de habitantes de la tierra, durante todo el tiempo que tiene la existencia, han creído que hay un ser superior. ¿Cómo lo conciban? Eso es también otra cosa. El diablo los ha confundido y allí dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El versículo 25, honrando, dice, a las criaturas antes que el Creador. O sea, sabían que existe un Dios, pero empezaron a adorar a imágenes, empezaron a adorar personas y fueron confundidos por la misma mentira del diablo. Pero el ser humano sabía y entendía que hay un ser superior. Entonces ahí tenemos otra evidencia de que Dios existe. O sea, el punto es, nadie en este mundo puede o tiene excusa para decir, yo no creo en Dios porque Dios no existe. No hay excusa, no hay. Eso es lo que Dios dice. Lo que de Dios se conoce, vuelvo a leer el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Todas las cosas de Él, invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación. Entonces, mis hermanos, para nosotros eso es menos difícil. Obviamente yo le estoy presentando las evidencias que existen acerca de que Dios existe, de que Dios es real, y que no creer en Él no es simplemente una cuestión de lógica, es más bien una cuestión de necedad del corazón humano. Pero en el caso nuestro, usted y yo creemos que Dios existe, amén. Pero para nosotros el problema es otro. Y si creemos que Dios existe, ¿por qué no vivimos de la manera que Él exige de nosotros? Usted y yo entramos en otra situación más complicada todavía, porque uno es aquellos que dicen, no, es que Dios quizás no existe. Eso que hablan de la Biblia no es verdad. Eso es un grupo pequeño, le dije yo, muy pequeño. Pero usted y yo entramos en otra categoría, la categoría de los que sí creemos que Dios existe. Pero viene el punto del versículo 21, vea conmigo el 21. Aquí cuando pregunté que nosotros, que quienes creen que Dios existe, al unísono todos ustedes respondieron amén. Pues ahora analicemos el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahora el reproche es, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay un pasaje en el libro de Malaquías en el que dice, si yo soy Dios, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si usted dice que cree en Dios, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo le demuestra usted a Él que Él es su Dios,
que Él es su Señor, que usted lo reconoce a Él como su Padre. ¿Cómo lo reconoce? Dios dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No le diga usted a Él que Él es su Padre, no le diga que Él es su Señor, si usted no lo honra ni le teme. Eso es lo que Dios está diciendo a través de Pablo a esta gente, diciéndole: ustedes dicen que conocen a Dios, pero no lo glorifican, ni le dan gracias. Nosotros vemos este pequeño detalle: cuánta gente a la hora de comer jamás le da gracias a Dios. Y nosotros vemos en la Biblia que Jesús, cada vez que iba a comer, ¿qué hacía? ¿Se acuerda cuando lo de la cena del Señor, la última cena? ¿Qué hizo Jesús antes de partir el pan y repartirlo? Dio gracias, dice. Y cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué hacía Jesús primero? Daba gracias. Jesús, siendo Dios, daba gracias. Nosotros, siendo creación de Dios, parecemos animalitos. Bueno, corrijo, yo creo que los animalitos deben dar gracias a Dios. Los únicos ingratos somos nosotros, que no le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y eso Dios dice: ustedes, conociendo a Dios, eso dice el verso 21, no le glorificaron. O sea, que Dios espera de su creación, de los que creen en Él, que le glorifiquen. Y sabe usted que cada vez que venimos al templo, justamente venimos a glorificar a Dios. Eso es nuestra alabanza, nuestra obediencia, nuestra rendición a Él. Esto es venir y adorar al Señor, es glorificarlo. Por eso es tan importante que los creyentes también tengamos como parte de nuestros hábitos venir al templo a glorificar a Dios. Porque yo hoy conozco de cristianos que tienen un evangelio que ellos mismos han inventado. Un evangelio de que hoy ya no hay que ir a los templos porque Dios está en todas partes. Si hoy ya no hay que honrar a Dios con nuestros bienes porque Dios no necesita nuestros bienes. ¿Y Dios para qué necesita nuestros bienes? Hoy ya Dios no necesita que nosotros le sirvamos porque todo el mundo conoce a Dios. Entonces se ha hecho su propio evangelio de comodidad, de a mi conveniencia. El evangelio de Caín. ¿Se recuerdan que hablamos de Caín? El evangelio de Caín es que yo le doy a Dios lo que a mí me parece correcto, lo que a mí me complace. Es que yo así me siento bien. ¿Y por qué no sale? No, porque yo así me siento bien aquí desde la casa. Yo oigo los mensajes en la radio, así me siento bien yo. Y como si nuestra relación con Dios se tratara de que yo me sienta bien, si lo que nosotros debemos procurar es agradar a Dios. Ese es el evangelio de Caín. Y decíamos la diferencia entre Caín y Abel. Caín hizo lo que a él le pareció, Abel hizo lo que Dios quería. Usted y yo decidimos cómo actuamos, si como Abel y le damos a Dios lo que a Él le agrada, lo que Él quiere, o le damos lo que a nosotros nos da la gana y a nosotros nos parece correcto y a nosotros nos produce complacencia. Entonces dice que esta gente, habiéndolo conocido, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Esa es la tragedia de las personas, una de las peores tragedias: haber conocido a Dios y darle la espalda. Haber conocido al Señor y no honrarlo. Mire qué dice la Biblia acerca de esto. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose escapado ellos de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Le voy a explicar el versículo 20 porque para algunos esto genera un poco de confusión. Porque el versículo dice que está hablando de personas que han escapado de las contaminaciones del mundo. De ellos está hablando, ¿verdad? Así dice el verso 20. Habiéndose escapado ellos de las contaminaciones del mundo, dice, y enredándose. Pero ¿qué es lo que propició que esta gente escapara de la contaminación del mundo? Dice que fue el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decimos que cuando nosotros conocemos la verdad, podemos ser libres. Y al venir, por ejemplo, al templo y estar delante de la presencia del Señor, una persona que está llena de demonios o que está
sí, influenciada por demonios, puede ser liberada en la presencia de Dios. Pero dice, luego continúa en el versículo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Y señala que su postrer estado viene a ser peor. El ejemplo es de aquel que dice la Biblia que estaba, que Jesús llega y los demonios, o el demonio que estaba, dice, sale. Pero que luego que sale, la casa estaba, regresa a donde había salido el demonio. ¿Y cómo encontró la casa? Limpia y adornada, creo que dice. Así dice, barrida o limpia y adornada, algo así dice. Entonces, cuando el demonio regresa al lugar de donde fue echado y encuentra que la casa está vacía, está limpia y está ordenada, vacía, dice. Eso recuerdo que dice vacía, está limpia y ordenada. ¿Qué hace ese demonio? Va y se trae a algunos amigos suyos y le dicen, vamos porque la casa de donde me echaron está vacía, está desocupada, pero para que no me vuelvan a sacar, hoy nos vamos a ir en Mara. Y vienen y son malos que habitan. Entonces el postrer estado de esa persona ahora viene a ser, porque si antes tenía uno, hoy va a tener varios. A eso se refiere, hermano. Pero entonces significa que un cristiano puede ser liberado por el Señor y tener a Cristo, y después se le puede salir Cristo y se le pueden meter los demonios. No, lo que dice ahí es que usted puede acercarse a la presencia de Dios, y estando cerca del Señor, los demonios no les queda más remedio que irse. Pero si su casa no es habitada por el Señor, entonces seguirá siendo vulnerable a la posesión de demonios. O sea, fueron liberados, eso es lo que dice la Biblia. Y eso dice el verso 20 que estamos leyendo, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, enredándose otra vez, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor. Esto solo habla de gente que conoció del Señor, que oyó del Señor, que tuvo un acercamiento con el Señor. De eso habla. Y mire lo que dice el versículo 21, ahí donde estamos, segunda de Pedro. Porque mejor les hubiera sido no haberlo conocido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Y cuál fue el santo mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el santo mandamiento, que creamos en Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice que les fuera mejor no haberlo conocido? A mi mente vienen al menos dos razones por las que fuera mejor para alguien que oyó del Señor y no creyó en Él. Dos razones por las que mejor no lo hubiera conocido. La primera, por lo que yo les decía. Imagínense que esa persona, antes de haber estado cerca del Señor, tenía un demonio, y después vienen 7. ¿Cuál era la condición mejor? ¿Cuando tenía 1 o cuando tiene 7? Mejor se hubiera quedado con 1, hombre. ¿Verdad que sí? O sea, como que no, mejor te hubieras quedado con 1, no hubieras venido a la iglesia. Con ese que tenías estabas bien, hoy estás peor. Por esa razón. Segunda razón, dice la Biblia que las ciudades aquellas donde Jesús predicó e hizo milagros, dice el Señor que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que, habiendo conocido la verdad, le dieron la espalda. Entonces la Biblia habla de un castigo mayor para los que, habiendo conocido a Dios, no creyeron en Él. Para los que tuvieron ese acercamiento con el Señor, no creyeron en Él. Entonces, por esas dos razones, al menos esas dos razones que encuentro en la Biblia dice que mejor no lo hubieran conocido. O sea que usted ya está en esa situación. O lo conoce, o mejor no lo hubiera conocido. Ahí va a decir, mejor no me hubieran invitado a la iglesia. Pero ya eso está en los planes del Señor, el por qué usted está aquí y cómo usted va a responder al mensaje de Dios. Eso ya no es algo que nosotros podamos hacer nada al respecto. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro que vuelve a comerse su vómito, y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Bueno, en realidad el cieno es una mezcla de lodo y estiércol que dejan los cerdos donde habitan, porque los cerdos no tienen letrinas, sabía usted, y a ellos les gusta vivir en medio del lodo
y ahí mismo defecan. Entonces ellos hacen ahí un batidero, y cuando alguien, su dueño, va y los lava, pero aunque el cerdo está limpio, él no dice, ay, no me voy a ir a meter al revolcadero ahí donde está el lodo y el estiércol, no, porque estoy limpio. Al cerdo, ¿qué le importa? Él va y se vuelve a revolcar en ese lodo con estiércol. Así dice, con eso, así de feo compara el Señor a aquel que, habiendo conocido la verdad, se aparta de él. El que rechaza a Dios es como un perro que come vómito, que se come su propio vómito, o como un cerdo que vuelve a revolcarse en el lodo. Ahora, eso es triste, y por eso decía que esa es la tragedia del ser humano: conocer, haber conocido a Dios y no haber nacido de nuevo. Para esas personas dice la Biblia que Dios, volvamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo 1, hoy leamos el versículo 18, donde comenzamos nuestra lectura. Porque la ira de Dios, oiga, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde se va a revelar la ira? Contra toda impiedad e injusticia. La injusticia habla de la maldad. Injusticia es no hacer lo correcto, injusticia es no hacer lo que agrada a Dios. Y la impiedad es cuando hace falta de misericordia. Y dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es detener la verdad? Con injusticia. Cuando, habiendo conocido la verdad, la persona prefiere hacer lo malo. Eso es detener la verdad con injusticia. Entonces dice, y luego continúa dándonos los detalles que ya leímos, que son aquellos que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, así que profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, etc. A esas personas que conocieron a Dios pero le dieron la espalda, a esos, dice el Señor, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Y veamos qué dice la segunda carta a los tesalonicenses. Por favor, vaya a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Segunda a los tesalonicenses 1, del 5 al 10 dice: esto es demostración. Recuerde lo que leíamos en el verso 18 del capítulo 1 de Romanos. Decía, la ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿De qué está hablando? Del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ojo, a los que creen en el Señor, a los que temen a Dios, Él es justo, dice, Él les va a dar reposo. Eso dice el versículo 7, Dios les va a dar reposo juntamente con los santos en el cielo, ¿verdad? En su presencia. En el versículo 8 dice que a los que no creen en Él, mire cómo se va a revelar: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien me va a decir, no hermano, pero deténgase, pero ahí dice el versículo 8, los que no conocieron a Dios. No, pero no está hablando del conocer de haber oído hablar de Él. Está hablando del conocer, de tener una relación con Él. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia dice que van a llegar unos aquel día diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Usted cree que alguien que hace todas esas cosas no ha oído hablar de Dios? Obviamente, ¿verdad? Si anda echando fuera demonios en nombre del Señor, ¿cómo no va a conocer de Él? Y si anda profetizando de parte de Dios, ¿cómo no lo va a conocer? Entonces llegamos a la conclusión que alguien que ha hecho todas esas cosas ha oído hablar de Dios, ha conocido a Dios, pero no conoce a Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque el Señor dice después a estas personas: apártense de mí, no los conozco. No importa que hayan echado fuera demonios en mi nombre, no importa que hayan profetizado en mi nombre, no importa que hayan hecho milagros en mi nombre, yo no los conozco. Entonces, a ese conocimiento es al que se refiere el versículo 8 que estamos leyendo en Tesalonicenses, cuando dice que no le conocieron. O sea, pudieron haber ido a la iglesia,
pudieron haber escuchado el mensaje y pudieron haber hecho actos religiosos, pero nunca conocieron a Dios, ni obedecieron de corazón el evangelio. Por eso dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, aquí viene ¿cuál es la condena para ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado. ¿En quiénes va a ser glorificado el Señor? En sus santos. Por eso dice que Él espera, allá en Romanos dice, aquellos que le conocieron pero no lo glorificaron ni le dieron gracias, pero los santos del Señor sí le glorifican. Dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Por eso, bienaventurados, dice el evangelio, los que no lo vieron y creyeron. Entre los que estamos usted y yo, no lo hemos visto, pero le creemos al Señor y tratamos y procuramos, como dice Pablo también al escribirle a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así procuramos usted y yo cada día de nuestras vidas presentarnos a Dios aprobado. Entonces estamos hablando de gente que sí conoce a Dios y gente que responde adecuadamente, mientras que aquellos que habiéndole conocido no creyeron en Él, sobre ellos se revelará la ira de Dios, el justo juicio de Dios en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio. Ahí ve usted que habrá un fin trágico para aquellos que habiendo conocido de Él, habiendo oído de Él, no le creyeron, le rechazaron, le dieron la espalda. Y aquí quiero yo relacionar esto con lo que hablábamos esta semana en el estudio de Hebreos, como en los tiempos de Noé. Noé, Dios le dio esa tarea mientras él estuvo sobre la tierra. La maldad era mucha y Dios por medio de Noé amonestó a los habitantes de la tierra. Los amonestó y les advirtió. Amonestarlos es decirles: lo que estás haciendo ofende a Dios, estás ofendiendo a Dios, deja de hacerlo. Ese es amonestarlo, lo mismo que hacemos en el templo. Decirle a la gente: mire, esto no le agrada a Dios, deje de hacerlo. Pero a algunos no les importa. Eso es amonestarlos. Y advertirles es: el juicio de Dios es inminente. Tarde o temprano el juicio de Dios se va a revelar desde el cielo. Y algunos están esperando: yo no creo que el fin del mundo sea mientras yo viva. Ok, puede ser que usted se muera y el fin del mundo no sea aún, no sea la venida del Señor. Pero, ¿y cuando usted se muera? ¿Acaso usted cree que va a ir al purgatorio todavía? Como decía mi mamá, ¿todavía cree en pajaritos preñados? ¿Todavía cree en la cigüeña? Cuando usted se muere, si usted se muere sin Cristo, sin haber creído en el Señor, para usted eso será el equivalente a la venida del Señor. O sea, vamos a ir a rendir cuentas delante de Dios. Vamos a tener que presentarnos delante de Él. Hermano, por favor piense: ¿qué será de usted el día que tenga que estar delante del trono de Dios? Y que usted tenga que ser así, puesto en balanza. ¿Qué será de usted? ¿Qué será de mí? Eso preguntémonos. Porque dice, veamos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. El Señor hablando, anunciándoles a sus discípulos las señales antes de su segunda venida, les dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios está amonestando al mundo a través de su pueblo, a través de su iglesia. Nosotros estamos predicando y estamos diciéndole a la gente que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. Ese es nuestro mensaje al mundo: arrepiéntanse, vuelvan hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Conviértanse de sus malos caminos.
Honren a Dios. Ese es nuestro mensaje. Estamos amonestando al mundo, estamos advirtiéndole al mundo acerca del inminente juicio de Dios. Pero algunos dicen: no, yo prefiero seguir comiendo y bebiendo, yo prefiero seguir disfrutando de la vida, yo pienso que Dios aún no viene. Como habrán dicho: yo no creo que vaya a haber un diluvio, hasta que vino el diluvio. Hay muchos que no creen en el Señor hasta que vean que el Señor viene, hasta que la muerte los sorprenda. Hasta entonces van a decir: ahora quiero creer en Dios. Pero será demasiado tarde. Por eso es, hermanos, que tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Cuál es nuestra reacción al mensaje que hemos oído? ¿Cómo estamos respondiendo al mensaje de parte de Dios? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 4. Ya con esto termino. Es Hebreos 6, 4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Cuando estuvimos en esta porción, en el estudio de Hebreos, hablamos de que estas personas que se mencionan aquí no son cristianos, no son gente nacida de nuevo. Es gente que ha estado, por ejemplo, en la iglesia, y ha oído y ha visto y ha participado de todo lo que ocurre en una iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Porque dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, es decir, se volvieron atrás. Después de haber oído, de haber estado expuestos a la verdad, se vuelven atrás, como aquel perro que se come el vómito y como aquel cerdo que vuelve al lodo. Dice: y recayeron. Es imposible que esos que estuvieron y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Pero y en el versículo 7 y 8 el Señor lo que está haciendo es comparando la reacción o la respuesta o los frutos que la Escritura o el mensaje produce en nosotros. Hay dos reacciones. Una, aquella es la tierra que produce fruto cuando es regada, cuando es cuidada. Y está la otra del versículo 8, dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, es rechazada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y con esa reflexión de esos dos versículos quiero terminar esta meditación. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios, que es como la lluvia que cae sobre la tierra. Pero ahí hay dos tipos de resultados que ofrece la tierra. Hay una tierra que produce los frutos que espera en el versículo 7. Y a esa tierra que produce los frutos esperados, ¿qué es lo que le espera? Recibir bendición. En cambio, la que produce espinos y abrojos está desechada, dice Dios, y a esa lo único que le espera es la destrucción. Entonces usted y yo hemos recibido la palabra, usted y yo hemos venido aquí, hemos recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cómo nosotros vamos a responder ante eso? De eso determinará los resultados que nosotros obtengamos en nuestra vida. No es de extrañarnos que aunque la palabra o el mensaje sea tan claro, tan explícito, aún así hayan personas que rechacen a Dios. Eso va a ser así siempre. Eso no nos debe sorprender. Alguien dice: hermano, pero ¿qué más claro que lo que nos dice el Señor en la iglesia? Sí, pero aún así habrá gente que prefiere seguir comiendo y bebiendo como en los tiempos de Noé, y no darán credibilidad al mensaje. Por eso el mensaje de hoy se titula: los que rechazan a Dios. ¿Qué es lo que les espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. La Biblia dice que Dios se va a manifestar a ellos en llama de fuego para dar retribución a los que no creen en Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces no esperen recompensas a aquellos que no creyeron en Dios. No esperen bendición. Dice que su fin es el ser quemada. Dice ahí, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí!
quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha